Paz de Cristo, familia Maranata, qué bendición estar acá con ustedes nuevamente otro viernes, otro día más en el que podemos venir a estar en su casa, estar en la comodidad de su hogar nuevamente y poder compartir la palabra de Dios. Qué bueno que usted está ahí donde nos está viendo. Y qué bueno, a los que nos van a ver después de esta transmisión, les agradezco el tiempo que se dan para poder estar con nosotros en este estudio del día viernes, de cada viernes que hemos emprendido. Así que estoy muy motivado, estoy muy contento, estoy muy agradecido con Dios, porque momentos antes estaba viendo unos textos en donde nos mandan un video de un milagro que se dio y sabemos que hemos estado orando por todos aquellos enfermos y lo vamos a seguir haciendo, pero este tipo de testimonios nos motivan. Así que Maranata, siga adelante, usted vio el video, así que sigamos adelante en oración, unánimes en oración como hablábamos en el estudio pasado, y vamos a seguir viendo esos milagros. Hemos visto ya varios alrededor de nuestros familiares, a pesar de que hace 2 días se decía que fue el día en donde California ha sufrido mayor muerte en la historia, con 117 muertos, pero eso nos motiva a nosotros saber de que los hijos de Dios aún tenemos misericordia y que los más cercanos a nosotros tal vez no han sufrido una fatalidad de estas, y por eso seguimos adelante, por eso seguimos confiando en Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros, y a pesar de que estos números son alarmantes, nosotros podemos decir que Dios va al frente de nosotros. Así que con esa motivación, con esa alegría, yo quiero que usted levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, porque hemos venido a adorarlo a Él, hemos venido a aprender de su palabra, de su majestad, y eso siempre lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Que sea Él el que nos guíe, y esto lo conectamos o nos conectamos de esa forma con Dios, siempre orando, cerrando nuestros ojos, levantando nuestras manos ahí donde usted está y dígale: Señor Jesús, gracias te damos, Padre, porque nos permites venir a tu casa, porque nos permites venir, Señor, a este estudio en línea, porque nos permites ser iglesia, Señor, en cada hogar, Padre. Cada hogar, cada lugar en donde este estudio se está llevando, Señor, se convierte en tu casa, porque tú habitas con nosotros, Señor. No esperamos las visitas tuyas, porque no eres una visita, Señor. Tú eres parte de nuestro hogar, de nuestro corazón, Señor, y tú habitas con nosotros. Por eso nosotros también habitamos en tu presencia todo el momento y buscamos que tú estés ahí. Por eso, Señor, queremos aprender de tu palabra, queremos aprender lo mejor, y así, Señor, conocer para que podamos llevar tu voluntad de la mejor forma, tratando, Señor, siempre de ser lo mejor para ti, de darte la mejor honra, de darte la mejor alabanza, de darte toda la gloria solo a ti, porque tú te lo mereces. Pon, Señor, sabiduría en nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra, que llegue a nuestro corazón y que se quede impregnada ahí, Señor, y que podamos así hacer tu voluntad siempre. Gracias, Señor, te doy siempre en tu nombre, en tu maravilloso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, hermanos, qué bendición estar otra vez acá, amigos, familiares, quien sea que nos esté viendo. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes en este día viernes a 7:35, 7:40 más o menos, acá en la hora de California. El día de hoy vamos a entrar a la 4ª lección. Hemos llevado ya a 6 viernes acá en línea, y es el 5.º viernes en donde estamos manejando este tema que se llama hechos o acciones. Hechos o acciones, que fue el estudio que Dios nos dijo que compartiéramos con usted, que nos ha llevado a lo largo ya de 5 viernes hablándonos de su palabra, y hoy toca la lección número 4. La lección número 4 es la venida del Espíritu Santo. Esa venida del Espíritu Santo que todos anhelamos, que hemos platicado, que hemos dicho. Vamos a ver la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, entramos ya al capítulo 2. Cómo nos costó después de 4 viernes llegar al capítulo 2. Pero entramos al capítulo 2, versículo 1 al 4. Y la palabra de Dios dice así, con reverencia en el nombre de Jesús, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar hoy, de la llenura del Espíritu Santo. Mire, hemos hablado a lo largo de estos estudios de nuevo del libro de los Hechos y hemos avanzado, tal vez no mucho en cuestión de capítulos, pero hemos avanzado conforme la palabra de Dios ha querido, conforme su Espíritu nos ha dado a que lo hagamos. Y hemos visto ya varias cosas, varias situaciones que debemos de recordar siempre acerca de este estudio. A pesar de que ha sido solo un capítulo, hemos visto la importancia de regresar al inicio, de saber lo que Jesucristo hizo, de cómo Él nos habla de su reino, de cómo nos da una promesa, aunque a veces nos niega ciertas respuestas y que nosotros no necesitamos saber, pero Él nos promete ciertas otras cosas, como nos dice, vamos a tener poder, recibiremos un poder. Nos asegura que va a regresar, nos dice que así como los discípulos lo vieron ascender al cielo, así Él va a regresar. Nos enseña también de que debemos de estar unánimes en oración y ruego, que tenemos que siempre estar pidiendo. Lo decía al principio, la oración nos ha llevado a ver testimonios grandísimos de su palabra. Algunos dejan el ministerio lamentablemente, pero otros se unifican más a nosotros y eso nos tiene que motivar a nosotros a no fallar, a no darnos por vencidos, a seguir adelante, pero siempre debemos de buscar a Dios, siempre debemos de esperar en Dios. Así que vamos a entrar al primer punto del día de hoy. Después de ver este pequeño resumen que le podría yo dar de todo lo que hemos visto, entramos a lo primero de la lección número 4. Y el primer punto es que yo puedo ver acá que dice todos unánimes. Si usted leía, decía todos unánimes. Nuestro primer punto abre mucho las puertas a hablar de muchas cosas. Sinceramente, aunque nosotros conozcamos mucho de la Biblia, aunque nosotros sepamos bastante de la Biblia, es bien difícil llegar a la unidad. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 2. Es difícil, pero no es imposible, porque Hechos nos demuestra que sí podemos llegar a la unidad. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, qué bendición de que la palabra de Dios nos esté hablando de que podemos llegar a este punto. Si usted recuerda, Jesús les dice, vayan, esperen la promesa, van a recibir poder. Todo lo que hemos visto a lo largo de los estudios, ellos trataron de llenar los espacios vacíos, haciendo cosas que Dios no le había dicho, lo vimos en el estudio pasado, pero empezamos a ver que llegaron a esa unidad, que pudieron alcanzar eso. Porque, de nuevo, como lo decía, la unidad es difícil aunque conozcamos mucha Biblia. Podemos conocer toda la Biblia desde el principio al fin, pero llegar a unificarnos es bien complicado. Llegar a ser uno es muy difícil y todos aquellos que están casados podrán asegurar esto. Cómo nos ha costado conocer a nuestro cónyuge, a nuestra cónyuge, cómo nos ha costado llegar a tener las mismas decisiones o poder pensar de la misma manera. Pero a pesar de que la unidad es bien extensa, es algo muy fácil de comprender. El mismo Jesucristo nos habla en Lucas capítulo 11, versículo 7 de esto. Y Él nos dice, mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Vemos cómo Jesús nos dice esto también. La unidad es vital para seguir adelante. La unidad es vital para que usted y yo podamos ver la mano de Dios. Si nosotros no nos unimos, no vamos a poder sostener nada. Haga de cuenta que cada uno de nosotros estamos sosteniendo un pilar esencial en una construcción de un edificio bien conformado para Dios.
Pero con uno que se haga a un lado, eso se tambalea y el peso cae sobre los que están a los lados. Y entonces todo esto se puede venir abajo porque no hay una unidad. El mismo Jesús lo decía, una casa dividida contra sí misma no puede prosperar, no puede avanzar. Esa es la intención que debemos de tener siempre, de unirnos, de juntarnos, de estar siempre uno al otro, apoyándonos, echándonos la mano, como podríamos decir, o viendo las necesidades de alguien más. El hermano Eduardo el día de ayer nos mandaba un mensaje a la iglesia y nos decía que debemos de ser bondadosos y compartir unos con otros. La unidad de que somos una misma familia, de que somos los hijos del Rey, de que no importa en dónde estemos, la unidad es muy esencial. ¿Y qué es esto de unidad? Mire, la unidad es simple y sencillamente lo que es uno e indivisible. No se puede dividir, no se puede partir, no se puede hacer por partes, no se puede separar, no hay separación. Si usted está unido a alguien, no puede separarse. Por eso, hablando un poco de los matrimonios, cuando la palabra de Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, nos está hablando de esa unidad que no se puede dividir, es indivisible, no se puede separar. Pero eso es lo que nosotros anhelamos como hijos de Dios, llegar a una unidad específica que nos llene, la verdad, que nos llene de satisfacción el saber que yo estoy pensando de la misma forma que mis hermanos. Porque cuando uno viene a los pies de Cristo es un poco difícil, cuando empezamos en los caminos de Dios, concebir la idea de que van a cambiar mis mentalidades, va a cambiar mi forma de ser, va a cambiar quién soy. De hecho, muchos no se acercan a Dios porque definitivamente dicen: yo no quiero cambiar, yo estoy bien como estoy, yo no le hago mal a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona, no me meto a problemas, no ofendo a nadie, no necesito cambiar. Muchos decimos eso, muchos dicen eso, y esa es la excusa que toman para no acercarse a Dios, porque no conciben que cuando vengamos a los pies de Cristo vamos a tener un cambio, y piensan que es algo obligado, piensan que es algo forzado, piensan que venir a la iglesia es que nos van a llenar nuestra cabeza de reglas, de argumentos, y que no nos van a dejar hacer nada. Porque ahí ponen muchas excusas, que ya no puedo hacer esto, que me prohíben esto otro, que tanta regla, que ahora tengo que ser así, todo esto. Pero lo que yo le estoy hablando es de que Cristo cambia esa mentalidad que nosotros tenemos. Y en forma de broma lo hemos dicho, hay personas que dicen que nos lavan el cerebro y nosotros podemos decir: no, pues gracias a Dios nos lavaron todo y quitaron todo lo malo de nosotros, no solo el cerebro, ¿no? Pero ¿por qué le digo esto? Porque es Cristo el que cambia. Es el Señor el que cambia nuestra mente. No somos nosotros, nosotros no podemos poner reglas, nosotros no podemos poner argumentos, nosotros no podemos decir nada que no esté en la Biblia. Dios nos perdone y que Dios nos impida nosotros en algún momento hablarle algo que no sea bíblico, porque no podemos ir en contra de la Biblia, pero podemos enseñarle que es Cristo el que nos cambia, que fue Cristo el que me cambió a mí. ¿Cómo? Porque venimos y empezamos a buscar de Dios y empezamos a llegar a su palabra. Y uno de mis textos favoritos es algo que desde que empecé a estudiar la palabra de Dios para poder enseñarla, llegó a mi mente. Es Romanos capítulo 12, versículo 2. Uno de mis textos favoritos, y lo comparto con usted. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe por qué es uno de mis textos favoritos? Uno de mis versículos que me lo aprendí de memoria. Porque la palabra de Dios dice: no se conformen a este siglo, no se conformen a lo que el mundo les está diciendo, no se conformen a lo que las noticias les dicen, no se conformen a lo que sus vecinos están hablando, no se conformen a esas cosas, sino que por medio de la renovación, o sea, usted se va a renovar, va a volver su mente nueva. ¿Cómo necesitamos ser renovados? Renovados por el entendimiento de la palabra.
No renovamos en sacar doctrinas nuevas, en sacar argumentos distintos, en utilizar cosas que no debemos. No, renovados en el entendimiento de la palabra. Porque si entendemos la palabra, vamos a comprobar la voluntad de Dios. Lo que tanto les he dicho a la iglesia, tenemos que pedir bajo la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, hermanos, esto nos va a unificar. Porque si usted busca la palabra de Dios y yo estoy buscando la palabra de Dios, nos vamos a encontrar en el mismo punto. Si dos personas buscan un mismo objetivo, aunque empiecen en lados diferentes, en algún momento se van a juntar. Aunque sea ya en el último momento de entrar a la meta, pero se van a encontrar en el mismo objetivo. Eso es unidad. Por eso nos estamos uniendo como familia. Por eso nos estamos uniendo como iglesia. Por eso nos unimos a toda esa ola de predicadores virtuales que estamos llenando el internet, llenando las redes sociales con buenas nuevas y nos unimos a ellos. No estamos criticando, no estamos diciendo que están mal. No, nos estamos unificando porque buscamos un mismo objetivo. Buscamos eso. Mire, alguien acá en la iglesia dice que en algún momento decía, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí lo controlan a uno. Y yo no quiero que me estén controlando, ¿no? Tal vez la persona se acordará de eso. No voy a decir su nombre, claro está. Pero ¿sabe qué bonito es? Que hoy en día nadie lo controla. Bueno, lo controla Cristo, lo controla Jesús. Él es el que lo controla. Nosotros no, es el Señor. Y lo más hermoso es que ahora Él se deja controlar por Dios. Porque Él es el que nos va a controlar, nosotros no. Nadie puede obligar, nadie puede forzar a alguien. Pero eso se logra cuando conocemos de Dios y llegamos a la unidad y llegamos a encajar juntos. Segundo punto, luego de la unidad, dice el segundo punto, se llenó toda la casa. Toda la casa. Es importante ver que la unidad no empieza, hermanos, afuera de nuestro hogar. La unidad, amado hermano, amigo, familia que nos está viendo, no empieza fuera del hogar. No empieza al abrir su puerta y para. No. Si usted se da cuenta, dice, se llenó toda la casa. Hechos capítulo 2, versículo 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El primero nos decía que estaban unidos, el segundo dice que todos, porque estaban unidos, porque estaban juntos, unánimes juntos. Entonces toda la casa, todos los que estaban ahí, fueron a recibir esto. ¿Es la importancia, hermano? Mire, es lo importante que su casa esté unida sirviendo al Señor. Esa es la importancia. Eso es lo más esencial en este momento. Eso es lo que anhelamos, hermano. Y usted dice, ¿cómo servimos a Dios si no podemos salir? Bueno, el servicio a Dios no significa solo salir al templo. No, significa dar un buen ejemplo en casa también. Acuérdese que los discípulos fueron enviados a esperar en casa, a estarse quietos en casa. Eso es la importancia de que hoy en día estemos ahí. Que dejemos nuestras diferencias, que no sean nuestras diferencias las que reinen en el hogar, sino que sea nuestra unidad, que sea nuestro amor, que sea que los 2, los 3, los 4, 5 o los que estén en su casa, la cantidad que sea, todos estén buscando de alguna forma servir a Dios, de alguna forma acercarse a Dios. Y eso en algún momento los va a llevar al mismo punto. Pero si empezamos a ver más diferencias, si empezamos a ver esto, empezamos a ver el otro. Ayer un hermano decía, salí al trabajo a ver cómo iba al trabajo porque ya mucho tiempo de estar en casa y nunca había estado tanto tiempo con mi esposa. Era a forma de broma, yo lo sé. Pero ¿qué pasa con aquellos que no es broma? ¿Por qué? Porque no buscamos un mismo enfoque. Y eso, hermano, de nuevo, es lo que nos va a dar la capacidad de entender que Dios nos está diciendo que debemos de unirnos y primero en casa, primero en el hogar.
en donde sea que usted viva, con los que sea que usted está. Buscar de alguna forma llegar a unirnos. Yo les hablaba el domingo, si usted vio la predicación del domingo, de la tolerancia. Sé que vivimos con gente que no acepta el nombre de Jesucristo. Sé que vivimos con gente que no nos acepta el reino de los cielos. Bueno, seamos astutos y pidamos tolerancia. Yo te he aguantado tu música, yo te he aguantado tus películas, tus programas de televisión, las novelas, no sé, lo que usted haya aguantado. Y dígale, ahora tolérame un poco y déjame poner esta palabra que están transmitiendo en vivo. Deja que así como tú le subes volumen a lo que ves, yo pueda en este momento subirle volumen a lo mío. Seamos tolerantes. En el hogar también necesitamos tolerancia. Tal vez usted vive con alguien que no le gustaba escuchar predicaciones, pero que ahora las tiene que escuchar. Eso es un poco de tolerancia, aguantarse, soportar un poco. Eso es lo bonito de Dios, porque eso nos va a hacer escuchar. Y no solo por su servidor. De nuevo, nos hemos unido a una ola tremenda de predicadores virtuales. Y qué bueno, gloria a Dios. Algunos lo hacen como ya un poco más acostumbrados a estar en cámara. Otros que lo estamos haciendo de cero. Pero nos estamos uniendo a un mismo propósito. Esa es la importancia. Y entonces la gente nos va a tolerar. La importancia de ser unidos. Mire, Josué. Un ejemplo muy claro, Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. La palabra de Dios dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿Cuántos cruzaron el río para venir acá a California, los que estamos de este lado? Bueno, en fin, y en Egipto, y servid a Jehová. Y el versículo 15 dice, Josué hablándoles, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué importante es declarar esta palabra, pero no solo declararla, también de nuevo, como yo les decía, tal vez usted vive alrededor de alguien que no muy le gusta escuchar esto, pero usted de una manera sabia, usted va a decirle, ¿sabes que Dios nos mandó a algo a casa? ¿Sabes por qué nos mandó Dios a casa? Bueno, precisamente para estar unidos. Por eso Dios nos mandó a casa, para ser unidos. Para que usted sabiamente se una a los que están con usted en el hogar, a los que están con usted en casa, para que usted sabiamente llegue con palabras pidiéndole a Dios para pedir esa tolerancia que necesitamos, para que así la trayectoria que usted ha tenido a los pies de Cristo lo ayude a hablar a aquellas personas que no han escuchado antes el Evangelio. Porque nosotros ahora no podemos llegar hasta esos lugares. Podemos hacerlo por medio de estas transmisiones en vivo, por medio de las redes sociales, por medio de un texto. Pero usted hoy se convierte en la única Biblia que esas personas van a leer, que sus familiares van a leer, que sus compañeros de cuarto o donde usted se encuentre van a leer. Eso es lo más importante. La trayectoria que había llevado el pueblo de Israel. Si usted conoce un poco la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, Moisés ya no puede seguir avanzando y es Josué el que lo saca. Josué les empieza, si usted lee la historia de Josué, les empieza a declarar todo lo que Dios hizo. Les dice, acuérdense de esto otro, acuérdense de todo esto. Y ya que les ha dado como todo el testimonio del pasado, él tiene un buen respaldo bíblico
como el que usted y yo tenemos, diciéndole a la gente: ¿sabes por qué yo busco de Dios? ¿Te acuerdas esa vez que estaba enfermo? Oré y Dios me sanó. ¿Te acuerdas aquel problema económico que teníamos? Oramos, pedimos a Dios y Dios proveyó. ¿Te das cuenta de que es Dios al que nos ha hecho todo? Por eso hoy te pido que sirvas a Dios, pero si no lo quieres hacer, yo serviré a Jehová. Y usted puede agregar eso: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque tenemos trayectoria, tenemos testimonios, tenemos maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida que podemos mencionarle a todos ellos, y ellos se van a acordar y van a decir: es cierto, fue cuando oraste. Y así nos van a empezar a tener un poco de tolerancia, así van a empezar a unirse a nosotros en la búsqueda de las Escrituras para conocer más a Dios, ¿verdad? Tercero, entremos al punto número 3. Dice que se aparecieron lenguas. Tal vez usted ha escuchado esto de las lenguas. Es un tema muy extenso. Es un tema que, si me detengo mucho en este punto, creo que no acabaríamos hoy. Pero voy a tratar de pasar lo más rápido posible por este tema, tratando de especificar algo muy claro en esto. Mire, Hechos capítulo 2, versículo 3 es donde nos empieza a decir: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno de ellos. La Biblia es clara con las lenguas. Nadie puede negar, ningún teólogo, ningún lector de la Biblia, ningún cristiano puede negar que en este momento Dios dio el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Un don es un regalo de Dios. Dios regaló la capacidad de hablar en otro lenguaje no conocido para el que lo está hablando, pero que quien lo puede entender afuera de esa persona se da cuenta que es un lenguaje claro y conciso. Algunos dicen que el don de lenguas ya no existe en este tiempo. Otros dicen que es uno o la totalidad de comprobar de que usted ha sido lleno por el Espíritu Santo. Pero a la verdad le puedo decir algo. El don de hablar en lenguas es algo tan hermoso porque es lo que nos da la capacidad de hablar con Dios. Ahora, el don de hablar en lenguas, para aquellos amigos que están escuchando, para aquellos que tal vez no conocen esto, el don de hablar en lenguas es algo vigente. No podemos ir en contra de lo que conocemos y de lo que sabemos. Hoy les quiero decir que este estudio representa esto, porque en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, que empieza a hablarnos un poco de las lenguas, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Se da cuenta que lo primordial para entender de las lenguas es que en la mayoría de veces, cuando se habla en lenguas, nosotros tal vez no entendemos, pero es nuestro espíritu el que habla a Dios? Se está conectando nuestro espíritu con Dios. Eso es lo que es el don de hablar en lenguas. Ahora, versículo 12 de 1 Corintios capítulo 14. Si usted lee desde el capítulo 12, 13, 14, habla acerca de los dones espirituales. Pero quiero solo textos claves en este momento. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, de esto quiero hablarle. El don de hablar en lenguas en ese momento se desata o cae o llena a los que están en el aposento alto, y ellos empiezan a hablar en otras lenguas y empiezan a decir las maravillas de Dios, porque se necesitaba edificar la casa de Dios, edificar la iglesia. Cuando hay un don de hablar en lenguas es para edificación, siempre para crecimiento nuestro. Si usted se da cuenta, y vamos a seguir viendo lo que sucede después de que ellos hablan en lenguas y que mucha gente de todos lugares los entiende, es que fue para crecimiento. Es edificar, es poner un fundamento sobre el otro, un bloque sobre otro, y edificar una casa, ¿no? La edificamos empezando con el primer bloque, el primer ladrillo, el primer cimiento, y vamos edificando, vamos poniendo ladrillo sobre ladrillo, fundamento sobre fundamento, hasta que se hace un edificio. Edificamos la iglesia con crecimiento. Viene una persona y luego se edifica, y viene otra hasta que esto crece. Pero
Para estar un poco más claro, capítulo de nuevo 14 de Primera de Corintios, pero en su versículo 26, un poco más adelante, versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Versículo 17. Y mire lo que está diciendo: todos tenemos salmo, cantamos, adoramos. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. La importancia de que se entiendan las lenguas. 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué le quiero decir con todo esto? El don de hablar en lenguas viene a nosotros, y si hay un mensaje que va a edificar a la iglesia, va a haber una interpretación, va a llegar a la persona que lo va a entender. Si es para toda la iglesia va a entender el mensaje. ¿Por qué le digo esto? Cuando no hay mensaje para la iglesia, esto es edificación para nosotros, y lo vamos a ver. Si usted mira el capítulo 14, va a ver que el don de lenguas está muy vigente. ¿Por qué se lo digo? Porque yo creo en lo que mis labios han dicho. Simple y sencillamente, que el mismo Pablo dice que si no voy a edificar a alguien, entonces de nada me sirve hablarle en lenguas a esa persona si no me va a entender. Se lo aclaro de otra forma. A mi esposa, en cierta ocasión, ella está orando, todavía no éramos a pareja, era un campamento. Yo recuerdo muy bien que ella empieza a orar y empieza a decir unas palabras para mí. Yo las entendí, pero no le dije a nadie que las había entendido en ese momento. Cuando yo escuché alrededor que dijeron que ella estaba hablando en lengua, yo dije: ¿cómo que estaba hablando en lengua si yo las escuché? Entonces yo ya después dije: yo las entendí. ¿Por qué yo las entendí? Porque el mensaje que ella estaba transmitiendo era exclusivo para que yo lo escuchara. Y era un mensaje profético que iba a suceder después, y que el que yo esté enfrente de usted en esta cámara el día de hoy es parte de ese mensaje. Pero yo escuché esas lenguas y yo las entendí. Los demás no las entendieron. Usted puede decir: se lo está inventando, pero no, yo no me inventaría nada. Esto es lo que realmente pasó. Por eso yo sé que el don de hablar en lenguas, cuando es para edificación a alguien más, uno las entiende. Y no, esa fue la primera ocasión que yo escuché a alguien hablar en lenguas hacia mí. No ha sido la única, han habido muchas más, pero es la más significante para mi vida por lo que decían esas lenguas. En algún momento le contaré ese testimonio, pero eso es la importancia. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sigue diciendo: mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, esa es la importancia de hablar en lenguas, porque el Espíritu se conecta, nuestro Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, y lo que nosotros, por eso muchas ocasiones yo le he dicho: hermanos, pida bajo la voluntad de Dios, pero a veces no sabemos nosotros pedir la voluntad de Dios porque la desconocemos en ciertos momentos. Entonces viene nuestro Espíritu, y esos gemidos indecibles que nos salen, que para algunos no son palabras, esas lenguas angelicales que salen, es lo que nos conecta a Dios, y ya pedimos lo que debemos de pedir, porque es el Espíritu el que sabe y el que intercede por los santos. Esa es la importancia del don de hablar en lenguas. De nuevo, un tema muy extenso, pero sucedió acá y yo se lo quería aclarar. Para aquellos que no creen en esto del don de hablar en lenguas, hay mucho más que estudiar, y esto es un estudio. Usted puede hacer preguntas, de nuevo lo digo, si usted tiene dudas, mándenos un mensaje con su pregunta, y nosotros, yo después de estas transmisiones, yo veo los comentarios, y si hay alguna pregunta yo la puedo contestar
con todo gusto, con todo placer. No lo sabemos todo y si en algo no le puedo contestar, vamos a buscar bíblicamente la respuesta. Amén. Sigamos adelante. Entonces el don de hablar en lenguas viene en el preciso momento para edificación, para crecimiento de la iglesia. Número 4, punto número 4. Dice, fueron llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo es lo que anhelamos, lo que deseamos tener, lo que nosotros queremos. Porque cuando somos llenos, lo vimos, cuando hay unidad, entramos en la voluntad de Dios, todos los que estamos en casa nos unificamos y entonces Dios viene y nos llena toda la casa. Esa unidad es la que nos lleva a sentir la presencia de Dios. Hechos capítulo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí se da cuenta que empezaron a hablar en lenguas, esas lenguas angelicales que cayeron como fuego, repartiéndoles a cada uno lo que debían de hablar? Pero esa llenura es la que viene. Ese es nuestro enfoque, hermano, de cada momento que venimos hacia usted, enfrente de estas cámaras, atrás de este micrófono, a decirle que nuestra intención más grande es que Dios lo llene, de que usted sea lleno de su presencia, de que usted sea lleno de Él. ¿Cómo se obtiene eso? Cayendo en unidad con los que estamos ahí, pidiéndole a Dios, levantando nuestras manos, creyendo en Él. Y es cuando Él va a venir y nos va a llenar. El estar en casa nos da la oportunidad para ser llenos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hemos estado suficiente tiempo en casa que el mundo ya no nos está llenando a nosotros. O nosotros no estamos afuera buscando del mundo. Estamos quedando vacíos. Del mundo me refiero, de lo que estábamos. Ahora no podemos decir es que andaba en la calle y la tentación es mucha. No, si usted tiene tentación en su casa, ahí están los botes de basura, ¿no? Que cada semana creo que siguen pasando. En algunos lugares hasta 2 veces creo que pasan por la basura, ¿no? Si hay tentación en su casa. Porque tenemos que vaciarnos del mundo. Por eso les dijo Jesús a ellos, esperen, va a venir la promesa. Cuando usted se vacía de las cosas que no tienen importancia, es cuando Dios puede venir a llenar. Porque usted utiliza un vaso que está vacío. Un vaso que está lleno, usted no lo puede usar. Y por lo regular usted busca un vaso vacío para poner un líquido y poder darle a alguien de beber. O si es para usted. Dios hace lo mismo con nosotros. Él deposita de su espíritu si nosotros nos vaciamos del mundo, nos llenamos de Él, para que nosotros podamos y dar de ese espíritu a otras personas. Por eso somos vasos, somos instrumentos. Nosotros solo somos el reflejo de lo que Dios es. Y por eso usted busca un vaso para utilizarlo. Así Dios nos busca a nosotros si estamos vacíos del mundo para poder seguirnos llenando de su espíritu siempre y cuando nosotros sigamos predicando su evangelio. La unción va a seguir fluyendo. Pero si nosotros en algún momento nos detenemos de hacer la voluntad de Dios, entonces estamos diciendo a Dios, ya estoy lleno, ya no necesito más de ti, ya no voy a seguir dando. Y entonces el aceite, la unción escasea y deja de fluir. ¿Se da cuenta? Es lo importante. Punto número 5, que ahorita ya estoy un poquito más rápido porque necesitamos llegar a esto. Según el Espíritu les daba que hablasen. Punto número 5. Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, algo clave cuando ya viene la llenura del Espíritu es que Dios nos va a utilizar, lo decía, somos vasos que Dios utiliza, pero es importante que nuestro testimonio diga quiénes somos. Miren, nuestro testimonio es importante. No puedo decirle a alguien que haga algo que yo no soy capaz de hacer. Eso es lo importante. Por eso, hermano, dice de nuevo, viene el Espíritu de Dios, nos llena, empezamos a hablar lo que Él nos dice que hablemos, empezamos a actuar como Él nos dice que actuemos. Y eso se vuelve el testimonio, la trayectoria que le hablaba de Josué, es nuestro testimonio. Ese testimonio que nos respalda ante las personas que nos van a escuchar. Si usted viene en casa y exige algo sin tener un respaldo, pues no se lo van a dar. Si usted nunca ha dado amor,
¿cómo pide que le den amor ahora? Si usted nunca ha dado respeto, ¿cómo pide que le den respeto? Nuestro testimonio, nuestra trayectoria es la diferencia. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que ese testimonio sea quebrado y empiece una nueva criatura y empiece algo nuevo, y entonces yo empiezo a actuar diferente. Entonces la gente va a decir, tú no eras así. Exacto, porque me llenó el Espíritu Santo, porque mi trayectoria es diferente, porque mi testimonio me va a respaldar a la hora que yo hable. Porque yo voy a hacer lo que Dios me diga que haga, porque yo estoy actuando conforme a su voluntad. Entonces ese respaldo va a hacer a que lo que yo diga sea aceptado por la gente, porque viene de Dios. Amén. Número 6, ya casi para terminar. Hubo confusión. Así como va a haber confusión cuando usted esté hablando, así como va a haber confusión cuando vean que usted está cambiando, o cuando vean que usted es diferente, y van a actuar así como que ya ¿qué le picó? En ocasiones han dicho a alguien ¿y de cuál fumo? Dicen, no, como lo que va a pasar acá. Porque así piensan que nosotros buscamos lo que el mundo busca. Yo sé que es curioso. Mire, Hechos capítulo 2, versículo 5 al 8. Para que sigamos leyendo. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? No es el que conozco, no es mi familiar, no es, ese tipo de comentarios van a ser. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se da cuenta la confusión que causa? No es este el que conozco, no es este aquel con el que yo me iba de pequeño y con el que hacíamos travesuras juntos, o de jóvenes un poquito más grandes las travesuras también. A mí me lo dijeron. Encontré a un amigo en una ocasión y me dijo, si no te viera no te lo creería. Bueno, me estás viendo, espero que creas que Dios puede hacer el cambio, ¿no? Dios hace el cambio, pero la gente se confunde, la gente entra en esa situación de ¿será cierto? ¿Es verdad? ¿Será que está pasando? Y esta confusión, amado hermano, es nuestra oportunidad de predicar el evangelio, de predicarle a todos, porque de esta forma vamos a mostrar la claridad de Jesucristo. Y veamos un poco la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Qué importante es entender esto. Qué importante es que mientras hay confusión en ellos, esto abre la oportunidad que les digamos, ¿saben qué? El mundo se ve oscuro. Lo decía al principio. Hace 2 días fue el nivel de mortandad más grande en California. Qué malas noticias. Pero ¿sabes qué? Yo tengo buenas noticias. Jesucristo dijo que era la luz. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, texto conocidísimo por los cristianos, pero tal vez algunos no lo sepan. Mire lo que dice, mas vosotros, o sea nosotros, ustedes los que están escuchando la palabra de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Ya Cristo nos sacó de la oscuridad y ahora nosotros estamos en luz, en la claridad de Dios. Esa es la oportunidad de la que le hablaba. Mateo capítulo 5. Yo sé que lo estoy bombardeando con textos bíblicos, pero esa es mi intención, llenarlo de palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, porque ya venimos a Dios, entonces Él nos dice, soy la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y el versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, debajo de la mesa, debajo de la cama, debajo de un lugar donde de nada nos sirve la luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa.
de nuevo a las casas, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, este es un buen momento en donde hay un momento oscuro, un momento amargo, un momento triste, pero es la mejor oportunidad de demostrar la luz de Dios, la luz que nos ha alumbrado, y ahora nosotros andamos en luz, y así nosotros debemos de estar demostrándole a los que están en casa para que nuestra luz alumbre, porque hoy es tiempo de brillar en medio de esta oscuridad que tal vez quiere opacarnos. Que todos dicen, se acabaron las iglesias y esto y el otro. No, la voluntad de Dios fue así. Dios lo permitió porque hoy en día es momento de alumbrar nuestras casas para que cuando nos volvamos a reunir acá no haya nada oscuro, sino que la luz de Jesús sea la que ilumine hasta el rincón más escondido de este lugar. Y ahora sí, número 7. Después de la venida del Espíritu Santo, algunos están abiertos o algunos abiertos a escuchar, otros se burlan. Al final, hermano, no se preocupe. Yo lo dije el domingo, aguanten mi locura. Esto se ve como locura para algunos. Esto se ve como algo confuso, lo dije para algunos. Pero aguántenos un poco de esto. No se preocupe. Mire, no se preocupe por quienes no escuchan. La Biblia nos da ejemplos claros de esta situación. La Biblia lo hace. No se preocupe por ellos. Capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, que es en donde vamos a quedarnos, o lo último que vamos a leer de la Biblia, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. Mire, ¿qué quiere decir esto? Y el versículo 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Estos están llenos de mosto significa que estaban ebrios. Por eso le decía, ¿no? De cuál fumaron, qué tomaron, están locos, están ebrios, se pusieron high, dicen acá, se elevaron, lo que quieran decir, porque esto es locura para el mundo. Pero esto va a abrir, porque cuando viene la llenura del Espíritu Santo parece ser diferente todo. De nuevo, pueden burlarse de nosotros, no se preocupe, vamos a poder contestarla. Mucha gente dirá, háblame más de tu Dios, quiero saber más de Él. ¿Cómo le hago? ¿A qué horas pasan los servicios? ¿Cuál es la página donde me puedo conectar? ¿Cómo se llama el Facebook que tienen? ¿Será que ya lo subieron en YouTube? ¿Será que empezamos? La gente empieza a hacer esto. Y van a haber otros que se van a burlar. Ahora, ¿cómo respondemos a los que se burlan? ¿De qué manera podemos responderles a ellos? Bueno, para darles una respuesta más concreta, lo voy a invitar que el siguiente viernes esté con nosotros y va a ver lo que podemos responder a los que se burlan. Va a haber gente que se burla, no se preocupe, pero vuelva en este mismo canal de Facebook o en esta misma página, vuélvanos a buscar el siguiente viernes a la misma hora, a las 7:30 empezamos y vamos a ver cómo podemos responder ante aquellos que se burlan. Mientras tanto, no se preocupe si alguien lo trata de loco. No se preocupe de eso. Lo importante es que seamos llenos de Dios, que nos unamos, que nuestra casa se llene de Dios, que busquemos su presencia, que no importa lo que pase, que siempre nosotros, aunque todo esto esté pareciendo traer oscuridad a nuestra vida, que nosotros podamos decirle, Dios ha estado alumbrando mi vida. Y podamos demostrar el Evangelio. Los que se burlan van a ser tocados por Dios. Los que no quieren van a ser tocados por Dios. No se preocupe. Nuestro trabajo es orar, no pelear. Nuestro trabajo es enseñar, no discutir. Nuestro trabajo es unirnos y unirnos en Dios. Así que, nuevamente, levante su mano, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Majestuoso Padre,
Bendito Señor Jesucristo, yo te agradezco, Señor, por haberme permitido el privilegio de estar compartiendo tu palabra. Ahora, Señor, te pido a todos los que están conectados en este momento, los que se conectaron por un momento, Señor, que tú puedas tocarlos, Señor, pero que sobre todo las palabras que han llegado, Señor, por medio de tu Espíritu a ellos, las que tú necesitabas decirles, Señor, ellos las puedan haber escuchado y que de esa forma ellos puedan cambiar su corazón, puedan unirse a su familia, puedan estar contentos, puedan buscar tu voluntad, ser luz en medio de las tinieblas, Señor, y así demostrar tus grandezas por medio de sus testimonios, por medio de esos testimonios que seguimos escuchando, como el que escuchamos hoy, como los que hemos escuchado a lo largo, Señor, de que esta situación empezó y que sabemos que vamos a seguir escuchando porque tú sigues siendo Dios bueno, poderoso y majestuoso y que siempre sigues estando, Señor, con tu mano sobre nosotros. Y te pido que no abandones a nadie de los que están escuchando, que estés con ellos, que proveas, Señor, lo que necesitan y que si en algo podemos nosotros ayudarnos, des las capacidades y los recursos necesarios para hacerlo, Padre, porque sabemos que esa es tu voluntad. Bendigo a cada persona, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres el que hace toda la obra, que nadie se lleva la gloria, no yo, ni el equipo de producción, ni ninguna persona que se involucre, Señor, sino que eres tú el que se lleva la honra, eres tú el que se lleva la gloria, porque tú eres el que toca, tú eres, Señor, el que cambia, tú eres el que restaura, tú eres el Dios todopoderoso, el único, el gran yo soy, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En tu nombre decimos amén y amén. Nuevamente, los espero el domingo para nuestro servicio, para gozarnos en nuestras alabanzas, para que usted se levante temprano, se arregle, se cambie como lo hacía comúnmente y que podamos adorar juntos nosotros desde acá del templo y usted en donde esté a la distancia se conecte con nosotros y podamos bendecir el nombre de Dios en todo momento. Dios les bendiga, que tengan una muy buena noche, que tengan un buen fin de semana y que sobre todo, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Que Dios les bendiga.